Hola, ¿cómo están? Gracias al Señor, nuevamente nos encontramos para poder hacer este estudio, este devocional, la necesidad que tenemos como hijos de Dios de compartir de la palabra del Señor, amados hermanos, de llenarnos de su palabra, de su Santo Espíritu que nos ayude en nuestro crecimiento. Amén. Gracias al Señor por la tecnología. Gracias al Señor por la fidelidad de aquellos que ya están conectados, esperando este momento, y por las personas que van a ver también luego este video. Que el Señor nos bendiga, nos ayude, nos ilumine con su palabra, porque eso es lo que necesitamos, ¿cierto? Vamos a abrir nuestras Biblias en el eh, Romanos, el capítulo 8 y el verso 13. Romanos capítulo 8 y verso 13 dice: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Padre, queremos darte muchas gracias, Dios Todopoderoso. Muchas gracias por tu amor, por tu misericordia. Gracias por la vida, gracias por la salud. Gracias porque eres nuestro Padre, nuestro Señor, nuestro Dios. Gracias por tu Santo Espíritu, quien es nuestro Maestro, nuestro ayudador, nuestro consolador, nuestro guía. Gracias, Espíritu Santo, porque eres tú quien nos ayuda a perfeccionarnos cada día, Señor, a prepararnos cada día como tu novia, como tu iglesia, para que hasta que ese momento llegue, Señor, de encontrarnos contigo hasta las nubes, estemos como esas novias que dice tu palabra, Señor, limpia, pura, sin mancha. Dios, gracias. Gracias porque tú nos amas, Señor, porque justamente es por tu amor, por tu misericordia, que tú enviaste a Jesucristo, tu Hijo, tu unigénito, Señor, para morir en la cruz del Calvario en nuestro lugar y para darnos la salvación y la vida eterna. Muchas gracias, Señor Padre. Queremos pedirte que tú nos ayudes, que tú nos ilumines con tu palabra, que tu Espíritu Santo nos dé la convicción que necesitemos, Señor, que necesitamos para recibir la palabra tuya en nuestro corazón, de tal manera que nuestros corazones, como la tierra fértil, como la buena tierra, pueda recibir la buena semilla que es tu palabra, Señor, para que ella germine y produzca fruto abundante en cada uno de nosotros y sea para nuestra bendición, y para que a través de nosotros muchas vidas también sean bendecidas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén, amados. Hay una anécdota muy interesante que dice: un pescador esquimal venía todos los sábados por la tarde a la ciudad. Siempre traía consigo a sus dos perros, uno blanco y otro negro. Les había enseñado a pelear cuando les ordenaba hacerlo. Cada sábado por la tarde en la plaza del pueblo se juntaba la gente para ver pelear a sus perros, y los pescadores hacían sus apuestas mientras los perros estaban peleando, luchando. Unas veces ganaba el perro blanco y otras obviamente ganaba el perro negro, pero el pescador siempre ganaba las apuestas hasta que sus amigos un día, con la curiosidad, le preguntaron cómo lo hacía, cómo hacía para apostar por el perro que ganaba. Entonces él, con toda honestidad, les respondió diciendo: para que gane el perro negro, yo tengo que dejar de alimentar al perro blanco. Y dejo de alimentar al perro negro para que gane el blanco. Así doy de comer al perro que yo quiero que gane. Entonces, ese perro que está bien alimentado, obviamente es el que va a ganar porque está más fuerte. Qué buena anécdota. Si usted le ve desde el punto de vista espiritual, amados hermanos, es justamente el enfoque de lo que la palabra del Señor nos está dando a entender ahora, en este verso, ¿verdad? La necesidad que nosotros tenemos de alimentar la vida espiritual para que podamos vivir vidas victoriosas, o continuar haciendo de nuestra vida una tragedia, si vale el término, de quejas, una interminable cantidad de quejas y eh, bueno, siempre nos va a ir mal si decidimos continuar viviendo alimentando nuestra carne, ¿no?
Como cristianos, amados hermanos, nosotros necesitamos entender que estamos enfrascados en una lucha diaria entre obedecer a Dios o desobedecerlo, ¿no? Claro que si dependiera de nosotros, pues obviamente, seguramente nuestra decisión sería desobedecerlo. ¿Y sabe usted por qué? Porque a nuestra naturaleza pecaminosa le gusta complacer a nuestra carne, ¿no? El placer del pecado muchas veces nos lleva a ceder ante esa naturaleza pecaminosa, esa pecaminosidad que tenemos, aun cuando hemos conocido a Cristo. Obviamente, no debería de ninguna manera, porque la palabra del Señor dice que cuando venimos a Cristo y hemos experimentado el nuevo nacimiento, ya no podemos practicar el pecado. El pecado ya no es y ya no puede ser parte de nosotros. Pero decía, en ocasiones esa naturaleza débil y pecaminosa que tenemos nos arrastra a caer, a ceder ante la tentación, ¿no? Entonces decía, a esa nuestra naturaleza pecaminosa le gusta complacer, traer placer a nuestra carne. Pero gracias al Señor, amados hermanos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a poder vencer en esta lucha diaria entre la carne y el Espíritu. Y lo que hace el Espíritu Santo cuando nosotros obviamente se lo permitimos es hacer morir todo aquello que hay en nosotros y que no le agrada a Dios. Gracias al Señor por nuestro amado Espíritu Santo, nuestro Maestro, nuestro Consolador. Amén. Esta anécdota, esta historia de estos dos perros es muy apropiada, decía, y para enseñarnos acerca de la lucha que se desarrolla dentro de nosotros. El cristiano verdadero, amados hermanos, tiene en su vida dos luchas. ¿Cuál de ellas dominará? Obviamente, aquella que esté bien alimentada, tal y como la anécdota, ¿cierto? ¿Qué área de nuestra vida estamos alimentando mejor, amados hermanos? Eso es una pregunta que nos tenemos que hacer a cada uno de nosotros. Nuestra lucha diaria consiste en entregar nuestras vidas de manera consciente y voluntaria al dominio del espíritu o al dominio de la carne. Entonces, sí o sí, estamos o a uno o a otro alimentando cada día en nuestras vidas, dependiendo del estilo de vida que llevamos, dependiendo de qué estamos haciendo con nuestras vidas, cómo estamos viviendo. Amén. Como nos dice el apóstol Pablo en Romanos 7:15, dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y, y eso tiene que ver, decía, con nuestro estilo de vida en muchas ocasiones o con esa naturaleza pecaminosa que nos llama al pecado, ¿no? Sabemos que no debemos pecar, que no podemos pecar. Y es más, que y la naturaleza de la pecaminosidad ya no está en nosotros desde que estamos en Cristo. Pero nos encontramos lastimosamente en nuestra vida diaria con esa realidad, que es una lucha interna, es una lucha interior y es una lucha permanente y continua. Y esa es la razón por la que no nos cansamos de repetir de que, por esa razón, vuelvo a repetir, de que la palabra del Señor nos dice que tenemos que aprender a vestirnos de la armadura de Dios, de toda la armadura de Dios, ¿no? Porque nuestra vida es una vida de batalla, es una vida de lucha. Entonces, en esta batalla en la que nos enfrentamos cada día, más o menos, el Espíritu de Dios nos va a ayudar a vencer a esa naturaleza carnal que no nos permite vivir como representantes de Dios ante los demás. Y es gracias a esa ayuda divina y gloriosa a través de nuestras rodillas en oración, en ayuno, la lectura diaria y continua de nuestras Biblias, la adoración y la alabanza a Dios, cuando somos partícipes activos del discipulado, cuando tenemos esa tendencia maravillosa de predicar la palabra del Señor, ese deseo de hablar a otros de Cristo, cuando le servimos en el ministerio, cuando tenemos un corazón perdonador y, y tenemos la fuerza suficiente para soportar las pruebas y vencer las tentaciones, ¿no? O escapando más que todo de las tentaciones, más o menos, es que solamente así podremos nosotros vivir una vida verdadera, una verdadera vida espiritual.
Amén. Una vida que le agrade al Señor, porque con la ayuda del Espíritu Santo de Dios podremos salir victoriosos, podremos vivir victoriosos y triunfadores sobre la naturaleza carnal. No existe otra forma, no existe otra forma. Podemos tener muy buenas intenciones, podemos tomar decisiones en nuestra humanidad y decir, ok, a partir del día yo voy a tomar, yo decido dejar de hacer tal cosa o dejar de decir tal cosa o dejar de comportarme de tal manera. Pero si nosotros no entregamos esas decisiones o esas áreas que sabemos que son débiles en nuestras vidas al Espíritu Santo de Dios, difícilmente vamos a poder salir victoriosos. Y no es que lo vea desde un punto de vista negativo o pesimista, más o menos, pero no podemos apartarnos de la realidad de nuestra vida carnal sobre todo. Amén. Y nuestra naturaleza, pues obviamente. Hay muchas personas, muchos creyentes que se preocupan y se desesperan cuando empiezan a tener pruebas, se quejan de esas pruebas, esos momentos difíciles, porque algunos piensan que de repente la vida cristiana debería estar libre de problemas, porque seguramente en algunos casos vinieron a Cristo con una falsa expectativa de que Cristo les iba a solucionar sus problemas o les iba a dar una vida sin dificultades y que todos sus problemas pues se iban a solucionar, ¿no? Y es más, lastimosamente hay algunas personas que venden, entre comillas, este evangelio, ¿no? Venga Cristo y todos sus problemas se le van a solucionar. Venga Cristo y aún el problema de dinero que va a tener usted, todo va a estar funcionando 100 puntos, ¿no? No es así, amado hermano, no es así. La Biblia nos enseña que así como Cristo nuestro Señor, también nosotros vamos a ser ofendidos, vamos a ser calumniados, vamos a ser aborrecidos, vamos a ser abandonados, vamos a ser maltratados, pero eso pues lastimosamente no le gusta a nuestra carne. Por eso es que muchas veces luchamos, por eso es que muchas veces nos resistimos a, a entregar esas áreas que sabemos que son débiles en nuestra vida al Espíritu, para que sea el Espíritu quien tome control de eso. Entonces, tenemos, amados hermanos, que estar conscientes de que la lucha contra el pecado, además de que necesitamos recordar que desde que seguimos a Cristo nos hemos convertido en enemigos del diablo, el adversario de Dios. Entonces, esa lucha contra el pecado en nosotros debe ser continua, debe ser permanente, debemos ponerle, como se dice, alma, vida y corazón, amados hermanos. Pero ¿sabe qué? Por sobre todas las cosas de que tenemos la promesa de la palabra del Señor, que vamos a salir victoriosos, vamos a salir triunfadores cuando aprendemos a descansar en el Espíritu Santo, cuando aprendemos a esperar en el Espíritu Santo, cuando aprendemos a dejar que sea Él quien controle y quien gobierne, entonces podemos, amados, podemos sin el menor lugar a duda vivir esa vida que el Señor nos permite. Entonces, no es pues una vida, no es una lucha más bien la que nosotros llevamos contra las personas, porque a veces creemos que tal persona de repente nuestro esposo, nuestra esposa, nuestros hijos o nuestros padres, nuestros hermanos, quienes nos rodean, quienes están más cerca de nosotros, que son personas de muy mal carácter, que son personas que nos hacen pecar. Pero no, amado hermano, la palabra del Señor dice que nuestra lucha no es contra las personas, no es contra los seres humanos. Por ejemplo, Efesios capítulo 6, verso 12, que es un verso muy conocido, pero en la nueva traducción viviente dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos, contra autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Amén. Entonces, la lucha nuestra tiene que estar enfrascada en lo espiritual. Cuando usted y yo tenemos problemas con algunas personas, vuelvo a repetir, no deberíamos centrarnos en la persona, sino en qué es lo que hay detrás de la persona. Entonces nosotros tenemos que aprender a tomar esas armas, esa fuerza, ese poder del Espíritu Santo de Dios llevados por la sabiduría que el Señor nos traiga a través de su palabra, ¿no es cierto? Para que podamos entender, para que podamos identificar qué es lo que está detrás de esa persona que está en una etapa cíclica de repetir lo mismo y lo mismo y lo mismo. Y de repente nosotros sin darnos cuenta también estamos como siguiéndole
el juego, ¿no es verdad? Y también caemos en lo mismo al reaccionar de manera indebida, pues, amados hermanos, cuando ya deberíamos, como cristianos, como hijos de Dios, mostrar un nivel de madurez, ¿no? Y ese nivel de madurez tiene que verse a través de la vida espiritual, no de la vida carnal. Amén. Entonces, no debemos dejarnos vencer por la naturaleza carnal, amados hermanos, pero tampoco tenemos que andar echándole la culpa a Satanás de nuestros pecados. Amados hermanos, usted y yo pecamos porque queremos. Satanás no tiene necesariamente que tener la culpa de todo nuestro pecado, de todo lo malo que somos y que hacemos. La Biblia dice de que el pecado da a luz cuando nosotros en nuestra mente, los pensamientos empiezan a funcionar, a cobrar vida, a formarse o a transformarse, ¿no? Pero aún así, por mucho lugar que le demos a los pensamientos, amados hermanos, nosotros mismos tenemos el poder, tenemos la autoridad que Dios nos ha dado para ponerle freno. Amén. Nosotros, como decía el evangelista, ¿no? Nosotros no podemos evitar que los pájaros vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que hagan nido sobre ella. Amén. No podemos evitar, amados hermanos, en ocasiones los malos pensamientos, de repente sentimientos de venganza, de rabia, de enojo. Difícilmente, porque los pensamientos vienen, pero está en nosotros el rechazarlos, el apartarlos de nuestra vida, el ponerle un hasta aquí, ¿de verdad? Porque tenemos que entender, amados hermanos, que como hijos de Dios, pues tenemos que mostrar el fruto que caracteriza a un hijo de Dios, el fruto del Espíritu Santo. Amén. Gálatas 5:17 dice, si usted se recuerda, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos dos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Amén. Entonces, mire usted, es el deseo del corazón de Dios, amados hermanos, a través del Espíritu Santo, de que nosotros vivamos una vida que le agrade al Señor, que tengamos la autoridad, la fuerza suficiente para apartar todo lo que está en nosotros y que no viene de Dios y que no agrada a Dios. Escuche, si nosotros, amados, nos dejamos llevar por los recuerdos dolorosos del pasado, se nos hace difícil perdonar o pedir perdón. Nos dejamos llevar de repente por los celos, por la envidia, por el resentimiento, por la amargura. Explotamos en ira o nos enojamos con facilidad. Somos impacientes, no controlamos nuestra lengua murmurando, criticando, juzgando, burlándonos de los demás, chismoseando, haciendo públicas las vidas de los demás. Eh, No podemos, sabe que hay personas que no pueden vivir sin gritos, no pueden vivir sin discusiones, no pueden vivir sin peleas. Es como que es el alimento que los hace vivir, ¿no? Es parte de su esencia, es parte de su estilo de vida. Además, esto es muy triste porque estamos hablando de características que hay en personas que son creyentes, que son de repente hasta firmes en la congregación, ¿no? Pero hay ese estilo de vida, más hermanos. Cuando hay esa práctica cotidiana y común en los hogares, se crea pues un ambiente de inestabilidad, de falta de paz, de falta de armonía, ¿no? Hay creyentes, por ejemplo, que están acostumbrando o que acostumbraron a sus seres queridos en la familia a andar, como decimos vulgarmente, de puntillitas, ¿verdad? Para que no hagamos reventar o explosionar a quienes han puesto las reglas en la casa. Eh, Nos han acostumbrado a que las cosas se hagan sí o sí, así como se quiere, así como se exige, sin esperar. Cuando hay impaciencia, más hermanos, es porque hay una gran falta del Espíritu Santo de Dios en la vida, ¿no? Si no hay un deseo de controlar o poner un mínimo, el deseo de frenar aquellas cosas, amados hermanos. ¿Sabe que hay hogares donde los miembros quisieran salir huyendo de la casa, salir escapando, ¿no? Nosotros conocemos hogares, por ejemplo, donde los chicos, los adolescentes, en la primera oportunidad que han tenido, han salido escapando de casa. Muchachitas, jovencitas que han como que de manera obligada, entre comillas, se han buscado una parejita y,
y han aprovechado para salirse de la casa, porque no se puede soportar el ambiente, es un ambiente de presión continua, donde verdaderamente no hay paz, no hay armonía, ¿no? Hay hogares, por ejemplo, donde el esposo, el marido, o cualquiera de los miembros, por último, sale de casa y de repente no quisiera volver al hogar, no quisiera regresar, ¿no? O quiere perder tiempo afuera porque ya sabe que cuando llega a la casa empiezan los gritos, las discusiones. Entonces, amados hermanos, y estamos hablando, vuelvo a repetir, de hogares donde, en donde se habla de Cristo, en lugares donde las personas se llaman cristianas. Entonces, amados hermanos, en esta oportunidad la palabra del Señor nos está exhortando en cuanto a ese sentido, ¿no? Que nosotros tenemos que ser consecuentes con lo que decimos que somos, amados. Si decimos que somos cristianos, que somos hijos de Dios, pues vivamos como cristianos y como hijos de Dios, ¿no es cierto? Sabe que no importa, mire, no importa cuánto usted ora, no importa cómo ora, usted puede orar muy bonito, usted puede tener el don de la oración, usted puede ser una persona que de repente hasta se le puede entregar un título al levantarse un pedestal porque usted es una persona pero fantástica para orar. Usted hasta puede orar en lenguas angelicales, ¿me entiende? O usted puede ser una persona que lee mucho la Biblia, que estudia mucho, que conoce mucho. Hay personas que se conocen de memoria una gran cantidad de versos bíblicos, amados hermanos. Pero a pesar de todo esto, si no hay el gobierno del Espíritu de Dios en su vida, entonces no va a haber victoria, entonces no va a haber triunfo, entonces no va a haber un cambio, ¿no? Y quienes nos conocen y que somos así personas, por ejemplo, muy carnales, con algunas, o peor aún, Dios no permita, con todas estas características dadas, amados hermanos, la gente pues no va a tener un mínimo de interés en compartir con nosotros, ¿no? No va a querer, y especialmente la gente no cristiana, por ejemplo, eh, ¿qué deseo va a tener de decir, ok, yo quiero ser cristiano, yo quiero aceptar a Cristo? Si de repente el mejor o el mayor o el único ejemplo que tiene esa persona de cristiano somos nosotros y estamos dando un mal testimonio. ¿Por qué? Porque estamos viviendo vidas carnales, amados hermanos. Y si vivimos vidas carnales es porque somos nosotros los que estamos gobernando, somos nosotros los que hemos tomado el control de nuestras vidas. Le hemos aceptado a Cristo, seguramente, pero en el trono de nuestro corazón está sentado yo, mi ego, no Cristo. Amén. Entonces, por esa razón, y como Cristo no está en el trono de mi corazón, pues el Espíritu Santo de Dios no puede gobernarme, porque yo no se lo permito. Entonces, amados hermanos, decía, yo puedo ser de tropiezo para muchos de mis hermanos, para muchos de los creyentes, porque yo no soy consecuente, vuelvo a repetir, no soy consecuente en mi estilo de vida con respecto a lo que yo hablo, ¿me entiende? Y de nuevo, la gente de afuera, los no cristianos, pues no van a querer compartir con nosotros, amados hermanos, y menos si se trata de cosas espirituales, ¿no? O, no se olvide usted que Satanás, dice la palabra de Dios, vino para robar, para matar y para destruir. Pero Jesús dijo, amados hermanos, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esa promesa tan preciosa, mi amado hermano. Y eso es lo que a nosotros nos da, pues, ese aliento de vida, ese deseo de agradar al Señor, para que aprendamos a vivir, a experimentar esa vida en abundancia. Entonces, vamos a aprender, vamos a experimentar esa clase de vida en abundancia cuando nuestras emociones, cuando nuestras decisiones, cuando nuestras palabras, cuando nuestra voluntad estén controlados por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén. Romanos 8:1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. ¿Vio? Ahí hay una condición. No existe condenación para los que están en Cristo, pero que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y eso es una cosa obvia, ¿verdad? Porque una persona, por muy cristiana que se precie a sí misma o que se diga que es, pero está viviendo en la carne, entonces siempre va a estar condenando a sí misma,
condenándose a sí misma. Se va a estar acordando de lo que dijo, de lo que hizo, va a vivir con dudas de que si realmente Dios le habrá perdonado de lo que pasó o lo que no pasó. Y eso está pues llevado, decía, como una consecuencia lógica, amado hermano, de una vida controlada por la carne. Amén. Entonces, déjenme preguntarles, que nos preguntemos a nosotros mismos, y quiero incluirme yo también, por supuesto, ¿qué naturaleza estamos alimentando más o mejor en nuestras vidas? ¿La carnal o la espiritual? ¿Pueden las otras personas que nos conocen o de repente los que nos rodean más cercanas estar de acuerdo con nosotros si nosotros decimos o creemos que estamos siendo espirituales en nuestras vidas? ¿Será que nosotros somos capaces de aceptar humildemente cuando nos critican contrariamente a lo que pensamos que es nuestro estilo de vida? Podemos estar conscientes de que la carnalidad como estilo de vida no hace más que contristar y entristecer al Espíritu Santo de Dios. Y amado hermano, y como dice el verso que leíamos al principio, podemos estar conscientes de verdad de que si vivimos conforme a la carne, moriremos. Y eso debe llamarnos la atención, amado hermano. Eso es la forma en que estamos viviendo, el estilo de vida que estamos teniendo, debe ser como el semáforo del color ámbar, ¿no es cierto? Llamarnos la atención, que nos diga, cuidado, cuidado, que cómo estamos viviendo, hay consecuencias de las decisiones que estamos viviendo en nuestro estilo de vida. Si estamos viviendo conforme a la carne, si estamos alimentando la carne cada día en nuestras vidas y estamos debilitando el espíritu, amado hermano, puede haber muerte espiritual. Nuestra vida se va a ir secando poco a poco hasta que nos convirtamos en personas completa y simplemente religiosas y el fruto del Espíritu Santo no habrá en nosotros. Que Dios tenga misericordia de cada uno de nuestras vidas. Amén. Amén, mis amados. Que el Señor nos ayude. Tomemos la decisión sabia, temerosa, honesta, humilde y mansa delante del Señor de reconocer, amados hermanos, de que muchos de nosotros probablemente necesitamos que cada área de nuestra vida sea controlada por el Espíritu Santo. Amén. Vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, queremos pedirte perdón. Queremos reconocer delante de ti, Señor, que hemos estado viviendo vidas carnales. Queremos clamarte misericordia, queremos pedirte que la sangre de Jesucristo, tu Hijo, nos cubra, nos lave y nos limpie y quite y arranque de raíz todo pecado o todo aquello que somos, que hacemos o que decimos y que contrista y entristece tu Espíritu Santo. Y Señor, que hiere tu corazón, perdónanos, perdónanos, perdónanos porque tenemos que reconocer seguramente que muchos de nosotros, Señor, vivimos vidas carnales. Queremos clamarte misericordia, queremos pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tú tomes el gobierno de nuestras vidas. Controla, Señor, nuestras emociones, controla nuestros pensamientos, controla nuestras palabras, controla nuestros deseos, nuestras decisiones, controla nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, Señor. Perdónanos porque nosotros ahora nos damos cuenta por tu palabra, Señor, que separados de ti nada podemos hacer, verdaderamente nada podemos hacer, porque lo que hacemos lo hacemos mal y lo que hacemos, Señor, va a tener consecuencias destructivas o consecuencias que de repente nos van a tener que hacer llorar y sufrir mucho. Queremos clamarte que tú nos libres, Señor, de eso. Líbranos, Dios. Queremos vivir permanentemente con esa claridad que trae tu palabra a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestro espíritu, de que si vivimos por el Espíritu, viviremos. Ayúdanos a vivir por el Espíritu, ayúdanos a vivir vidas espirituales, ayúdanos a vivir vidas que a ti te agraden, Señor, ayúdanos a cultivar los hábitos espirituales, Señor. Padre, si hemos dejado de orar, perdónanos y ayúdanos a retomar nuevamente la vida de oración. Ayúdanos a retomar
el tiempo, la disciplina de estudiar tu palabra, de conocerte mucho más, de estar pendiente permanentemente de lo tuyo, Señor, porque lo espiritual es lo que nos da vida, porque lo espiritual es lo que nos fortalece, lo espiritual es lo que nos asegura que estemos preparados para el momento en que tú vengas hasta las nubes, como está escrito en tu palabra, Señor. Las trompetas suenen y volemos transformados contigo a tu encuentro. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor Padre. Yo oro por cada una de las personas que están en este momento conectadas, por aquellas que van a ver posteriormente el video. Dios, tu gracia, tu amor y tu misericordia descienda con el poder de tu Santo Espíritu, con la unción de tu Espíritu Santo sobre cada una de las personas, Señor. Y Dios, haya una nueva vida, Señor. Haya una necesidad de renacer, de rebrotar en lo espiritual, en el nombre de Jesús. Señor Espíritu Santo, ayuda a cada uno de mis hermanos, a cada varón, a cada mujer que está viendo, que está prestando atención a esta enseñanza, Dios mío, a tomar la decisión de dejar de vivir, de poner un freno y un hasta aquí a lo carnal, Señor, y empezar a vivir una vida espiritual, empezar a vivir una vida que lleve a la vida eterna. En el nombre de Jesús. Dios, bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a cada persona, Señor, y clamo que tu amor, Padre Celestial, que la gracia de tu Hijo, Jesús, nuestro Redentor y nuestro Señor, y la comunión del Espíritu Santo de Dios, nuestro ayudador, nuestro consolador y nuestro guía y nuestro maestro, nos llenen y nos inunden en cada uno de nosotros y sea, Señor, para la honra y para la gloria de tu santo nombre. Muchas gracias, Señor. Amén, amén. Amén, mis amados, que el Señor les bendiga grande, rica y abundantemente y hasta una próxima oportunidad.